Lo que sí es cierto es que además llegó usted al Tenerife en una etapa crucial, un momento clave, pocos días antes de abrirse el mercado de invierno, con la necesidad, el planteamiento que había anteriormente con Juan Carlos Mandía, antes de que se marchara, y desde el Consejo de Administración, de retocar la plantilla, de mejorarla, de ver si cabía esa posibilidad. Tuvo que ser un trabajo estresante, con muy poco tiempo de margen, aunque ya el conocimiento del mercado de Juanjo Lorenzo seguramente pues, no le hizo estar, digamos, despistado en ese sentido, pero sí es cierto que hubo que trabajar muy duro, mucho, con pocos recursos económicos, y que eso no es fácil, ¿no? Yo creo que lo más difícil de todo es la situación deportiva, es lo más complicado de variar. Yo creo que en las situaciones de mercado, por supuesto hay objetivos que se pueden conseguir, otros que no se pueden conseguir, hay veces que eres capaz de satisfacer los deseos del entrenador, otras veces que no, pero yo creo que todo eso forma parte de algo general, ¿no? Y algo general que la rueda que nos mueve es lo que pasa el fin de semana, ¿no? O sea, nuestro trabajo, el trabajo de toda la gente del club, lo determina y lo lleva hacia arriba o hacia abajo lo que pasa el fin de semana, y eso es lo más complicado de variar, porque cuando estás en una situación mala, en una dinámica mala como la nuestra, los entrenadores, los jugadores dan vueltas al por qué pasan las cosas, qué estamos haciendo mal, pero eso es difícil, ¿no? Porque llegan los 90 minutos siguientes y se mezcla la ansiedad, se mezcla la presión, se mezcla el mal momento individual de algunos jugadores, y todo eso hace que el salir de ahí sea mucho más complicado que el mercado en sí. El mercado en sí, para el Tenerife este pasado diciembre, pues era un mercado un poco especial, porque era afrontar una situación que no se esperaba, y que por lo tanto también de cara al jugador al que el Tenerife llamaba, pues le resultaba especial o difícilmente explicable, pero lo difícil es conseguir los 48 puntos, ¿no? Yo creo que el resto, cada uno poniendo su granito de arena, pues más o menos se pueden hacer cosas, sabiendo que bueno, pues, nos vamos a equivocar, vamos a acertar, pero siempre intentando hacer las cosas de la forma más coherente posible, que para mí es lo único que nosotros a un presidente debemos de garantizar, ¿no? Que somos coherentes con lo que es el club y con lo que el club determina. Al final llegaron 3 futbolistas, Igor de Sousa, Richie Kitoko y Sebastián Duverbier. Se quedaron otros por el camino, evidentemente, como en cualquier operación, tanto en el mercado de invierno como en de verano. Eso es habitual, que se intenten operaciones y por lo que sea, por inconvenientes diferentes, no surjan. Pero le quiero preguntar, ya que ha pasado el tiempo, si es posible, y me lo quiere comentar, ¿qué pasó exactamente con la Rea Kingston? Que llegó a estar en la isla y al final el hombre se marchó. ¿Qué pasó con esa historia tan curiosa? Bueno, el mercado de diciembre es un mercado complicado, porque los jugadores que están en el mercado reciben o desechan propuestas de una forma muy rápida, ¿no? No hay tiempo para analizar, para plantearse la estancia en un club, es decir, el jugador, su club de origen le confirma que puede salir cedido, por ejemplo, un 15 de enero, y el 17 a lo mejor maneja 3 o 4 ofertas y no sabe muy bien cuál decidirse, está manejando evidentemente las 4 ofertas a la vez, y nosotros como norma principal vamos a establecer siempre una, y es que el criterio económico y el deportivo van de la mano. O sea, nunca uno va a estar por encima del otro, es decir, si en lo deportivo se puede hacer y en lo económico se puede hacer, se hará. Si en lo deportivo se quiere hacer y en lo económico no se puede hacer, no se hará. Entonces, bueno, pues un poco por ahí va la respuesta, ¿no? Al final había unas condiciones iniciales que se plantean ser modificadas, y bueno, pues evidentemente no. El Tenerife, yo creo que no debe entrar en ese juego con nadie. Yo sé que esto es muy poco receptivo de cara al aficionado, porque yo también he sido aficionado de un equipo de fútbol y lo he visto desde la otra perspectiva. Yo lo que quería cuando llegaba al mercado de fichajes es que mi equipo fichase buenos jugadores y yo poderles disfrutar en el campo, pero es mucho más importante, y sobre todo eso te das cuenta cuando estás dentro de un club, o vosotros cuando viajáis a otras ciudades, solidificar un club, ser serio, tener prestigio económico, saber que vas a cumplir, en un momento determinado variar las pretensiones de un jugador pensando que va a ser la panacea, que a lo mejor luego no lo es, y que te va a provocar una complicación económica seria. De todas formas, sí es cierto que en el Tenerife están satisfechos con los 3 futbolistas que han llegado. No hemos visto todavía, por lo menos, no sé lo que va a pasar esta noche ante el Jerez, pero hasta la fecha no hemos visto todavía debutar a Igor de Sousa, pero las críticas, los comentarios y la aportación de Duverbier y de Richie Kitoko está siendo muy buena, la respuesta de los jugadores nada más llegar. Habitualmente, cuando a un director deportivo se le pregunta por los futbolistas de su plantilla, se suele preguntar casi siempre sobre los últimos futbolistas que han llegado, ¿no? Eso encierra
una virtud y un defecto a veces, ¿no? Tú puedes haber traído un buen jugador que esté rindiendo bien, pero haber hecho una mala plantilla, o al revés, tú puedes haber confeccionado una buena plantilla o tener una buena plantilla en una base inicial y que un jugador determinado no esté rindiendo. Cuando se hablan de proyectos anuales, yo siempre digo lo mismo: buscamos plantillas competitivas y coherentes, y sabemos que dentro de esa plantilla va a haber jugadores que rindan por encima de lo esperado, jugadores por debajo de lo esperado y jugadores en su nivel. Pero nuestra obligación, y cuando digo nuestra digo mía, de la gente que trabaja con nosotros y del entrenador, es que cuando se propone un jugador al Consejo de Administración se le diga: pensamos en este jugador, pensamos en este presupuesto porque nos puede aportar esto. Sí. Esa es la clave del trabajo, o sea, porque el rendimiento posterior nadie lo conoce. Hay veces que el jugador te sorprende para bien y hay veces que se sorprende para mal, pero tú lo que no le puedes dar al presidente o al Consejo de Administración es la idea de que puede venir este, pero podría venir otro diferente, o podría venir uno de 10, otro de 8 o uno de 6. No. Yo creo que los presupuestos se te dan cerrados para cumplirlos, tú los tienes que administrar y tú tienes que prever lo que puede ser tu plantilla. Y a partir de ahí, evidentemente, se te va a jugar por el rendimiento individual de lo último que ha venido, pero lo que me importa es el rendimiento global de mi plantilla y que la plantilla tenga, o el entrenador de la plantilla tenga, las máximas opciones posibles para hacer un once inicial que él considere competitivo cada semana. De todas formas es cierto y es verdad, y eso está pasando con jugadores del Tenerife que esta temporada, y de otros equipos, pero ya que hablamos lógicamente del Tenerife, que no están dando el rendimiento acorde a, por ejemplo, lo que han rendido aquí en el mismo club en temporadas anteriores, hace 2 años subiendo a Primera División, o el año pasado incluso teniendo un buen nivel o un nivel medio aceptable en Primera División. Eso me imagino que se entiende desde el punto de vista global, ¿no? De la dinámica del grupo, pues las dinámicas individuales se ven perjudicadas si el grupo va mal, y al contrario, se ven fortalecidas, un jugador crece si el grupo y el equipo va bien, ¿no? Eso es totalmente cierto, y además yo creo que comentábamos una de las primeras veces que estábamos en una rueda de prensa y que se empezaba a plantear el tema del mercado de invierno. Yo os lo decía claramente y lo reitero ahora: si el Tenerife quería buscar en diciembre mejores jugadores de los que tenía, no iba a encontrarlos. Es la realidad. El Tenerife tiene un porcentaje altísimo de jugadores que en Primera División han rendido muy bien, y otros jugadores que no estaban en Primera División que han rendido muy bien en otros equipos.